El Ministerio de Cultura presenta Radio Ciudadanas, encuentro, participación y debate. Hay una violencia que es invisible pero que está en todas partes. Es la violencia que consciente o inconscientemente ejercemos en nuestra familia, en el vecindario, en la escuela y en todos los espacios cotidianos. Una violencia que se da a puerta cerrada y que nos está afectando tanto como el conflicto armado. Hoy presentamos personajes del conflicto, protagonistas de la solución. Hay colombiana, Pepsi, naranja, manzana. ¿Cómo? Colombiana, Pepsi, manzana. Don Chepe, ¿usted no se enteró? Pero ¿cómo así si de esa historia se hablaba en la escuela, en el paradero de buses, en el salón comunal y hasta en los billares de Don Julio? Es que esa historia sí que nos cambió a todos en este vecindario. Pues don Chepe, como en toda historia, hay unos personajes y protagonistas. Mis vecinos, gente como usted y como yo, y el lugar, este vecindario, Altos de Cazucá. Altos de Cazucá está conformado por familias, algunas o en su gran mayoría son familias que vienen del campo, de todas las regiones del país, desde el sur al norte y del oriente al occidente. El mismo problema que tiene Santo Domingo lo tienen los otros barrios. Carecemos de alcantarillados, carecemos de servicios públicos, carecemos de legalización. Y también hay mucha población de desplazamiento, que ha sido desplazada sobre todo llega mucha gente del llano. Del llano llega cantidades de personas desplazadas por la situación de violencia del país. De Cazucá hablan muy mal en todo lado, pero acá la verdad lo que se ve es un semblante muy distinto, porque la gente es unida, la gente se colabora, no es lo que de verdad se dice en otros lados. Pues don Chepe, resulta que todo comenzó hace algunos años, cuando la gente llegó a estos cerros y no había una gota de agua para nada ni para nada. El agua aburriada, si el agua viene en burro. O no diga aquí mi compañero, el agua venía en burro. Y el agua teníamos que subirla en burro y pagar 2.000, 4.000 o 5.000 pesos. Y acuérdese, don Chepe, que después de los burritos ya vinieron las mangueras y los tanques, y que eso lo conseguimos entre todos por esfuerzo comunitario. Hacia el año 2000-2001 apareció un proyecto entre la alcaldía de Soacha y el barrio Santo Domingo, Bogotá. En aquella época se planteó trabajar mancomunadamente la comunidad, líderes comunitarios y algunos miembros del acueducto para traer una manguera de 4 pulgadas desde el sector de Sierra Morena hasta aquí Santo Domingo. Se trabajó fuerte, fue un trabajo bastante duro, se instaló esta manguera y de ahí partimos algunos como representantes de la comunidad a suministrarle el agua a grupos de familias. Entonces había llegado la gota de agua a cada una de nuestras casas, pero aún faltaba algo y era cómo organizarnos para repartir el agua a los 7 barrios sin que hubiera problemas. Entonces, para este barrio, entonces nombran a un comité, que son aproximadamente de 3 personas, pero siempre hay una persona que llaman el fontanero. La labor de nosotros, los fontaneros, es trabajar de noche y de día, estar muy pendiente que se nos apaga la electrobomba, tenemos que estar a cualquier hora de la noche en la parte baja de la estación de bombeo de Sierra Morena. Aquí inicia su papel el fontanero, uno de los personajes de esta historia. Y a cualquier hora de la noche estar llevándoles el suministro de agua a los usuarios, solos o acompañados. No es decir, no cobran el agua, sino que le pagan como un servicio al fontanero para que él esté pendiente y que todo el mundo surta todas las casas. ¿Qué?
¿Que eso don Chepe ya lo sabía y que no ve ningún conflicto? Pues déjeme seguir y verá. Entonces estábamos felices con la gota de agua que nos llegaba por las mangueras. Pero pasadas unas semanas, todo eran agarrones entre unos y otros, o si no, que lo diga la misma gente. Atrás. Porque que el uno le llegó agua, que el otro no le llegó, empiezan a pelearse entre sí y han habido siempre conflictos por eso. Sí, la cuestión de la humedad es porque la mayoría de los usuarios dejan desperdiciar el agua, no colaboran con arreglar las mangueras. Siempre hay controles. Eso no falta una persona que rompa la manguera o desperdicia el agua, porque es un crimen, mi hijo querido, con gran respeto. La comunidad, actor infaltable de esta historia, aquí como personaje del conflicto. Rosenberg Ariza, experto en el tema de resolución alternativa de conflictos y justicia comunitaria. El conflicto es un asunto de la convivencia de los sujetos, es parte normal de la vida cotidiana de la comunidad, de la sociedad, de la familia, de las relaciones sociales en sí. Los hechos sociales existen en tanto hay conflicto. Y estos problemas eran pan de cada día por aquí. Que no le llegaba el agua, que le dieron muy poquita, que el vecino me miró feo, en fin. Pero el conflicto grave en el cual se centra mi historia, el que enfrentó a unos barrios contra otros, estaría por venir. Realmente esos problemas de agua afectaron harto la convivencia en el sector debido a que no se les podía suministrar al mismo tiempo el agua a todos. Tocaba por etapas, por horas, y pues usted sabe que todo el mundo se esperaba por la gota de agua. Pero el problema era que decían que a pesar de que hubieran turnos, habían unos fontaneros que abusaban de los turnos, les demoraban más el turno a otros y entonces habían unos que estaban más afectados. De alguna manera los que tenían como más poder sobre la motobomba y sobre los recursos, que eran los que abusaban del agua. Entonces eso replicaba que venía tocando el agua en partes cada mes y medio para poder recibir una gota de agua. Entonces pues era donde se estaba creando el conflicto, la problemática. Desde luego, los presidentes de las juntas de acción comunal también son partícipes de esta historia. Yo creo que es fundamentalmente una cosa, y es como que entender que los seres humanos tenemos un alto grado de conflicto y que el conflicto, antes que ser un elemento negativo, es un elemento creador. Alexander Gamba, director de redes de la Red Comunitaria de Justicia. Y fundamentalmente busca es erradicar la idea de que las sociedades en sí mismas son armónicas y no hay tensionalidades. En las sociedades hay poder, hay tensiones, hay intereses, y el conflicto lo que permite es evidenciar esos intereses, esos poderes que están en juego. Pues sí, don Chepito, ese es el conflicto central de mi historia. Pues ante la falta de agua la gente se desesperó y algunos la emprendieron contra los fontaneros, contra los presidentes de las juntas de acción comunal. Acusaciones de unos contra otros, amenazas de aquí y de allá. Mejor dicho, esto se convirtió en una batalla campal, todos contra todos. A veces salía a las 5 de la mañana, le hizo un reclamo a un tipo ahí. Digo, para eso se roba el agua, pero no dijo, para eso no la robamos. Ya fue porque precisamente ya se estaba saliendo la problemática entre los mismos fontaneros. Al no llegar a respetarse de uno, al otro su turno, y llegar a agredirse verbalmente. Con respeto que ustedes merecen, nos arreglan toda la familia. El agua se volvió un negocio, según ellos. Camilo Borrero, investigador del CINEP. Litigamos mucho, pero no tramitamos conflictos, no aceptamos el reto de la tramitación de conflictos, ni con los vecinos, ni con los hijos, ni con la familia, ni con nadie. Tratamos incluso muchas veces de esquivar el conflicto o imponernos en el conflicto, no lo gestionamos. Entonces ha habido muchos conflictos, inclusive hemos tenido compañeros fallecidos, fontaneros, porque ellos han consagrado tanto a su trabajo que desafortunadamente han encontrado la muerte. ¿Qué tal, ah? Pues estaban pero muy graves las cosas. El conflicto ya había explotado. Es que las agresiones, los golpes y la violencia de unos contra otros eran cada vez más frecuentes y muchos decían que esto no tenía remedio.
Estamos presentando Personajes del conflicto, protagonistas de la solución. Lo llame más tarde. Don Chepe, atienda rápido, si no se va a perder el resto de la historia. Pues todos ya estábamos cansados de tanta pelea. Y no queríamos meternos en demandas legales, pues porque eso podría traer cárcel y sanciones y hasta allá tampoco. ¿No ve que a pesar de todo eran nuestros vecinos y nuestros amigos también y hasta nuestros compadres? Muchas veces la solución está al frente de nuestras narices y uno ni la ve. Pues resulta que desde hace un buen tiempo, aquí en Altos de Casucá, venía funcionando un centro de conciliación de la Cámara de Comercio y pues allá nos hablaron de la justicia en equidad. Jaivivi Núñez, coordinadora del área de gestión social de la Cámara de Comercio. Uno habla de una justicia en equidad cuando los criterios que me permiten a mí resolver un conflicto con otra persona no están ligados exclusivamente a un parámetro legal, ¿sí? Sino que están ligados a una versión, a una percepción, a unos argumentos que las partes mismas tienen sobre lo que sería justo. Lo que se busca fundamentalmente en estos elementos es que las comunidades organizadas, los espacios de organización comunitaria, de organización social, asuman la solución de los conflictos dentro de sus comunidades, no personas aisladas y personas individuales. Antes de seguir con la historia, pues déjeme le explico una cosa, don Chepe. El hecho que hubiéramos acudido a la conciliación en equidad no significaba que le delegáramos la solución del conflicto a un tercero. Al contrario, la salida la buscamos entre todos, de acuerdo a nuestros conocimientos, a nuestras formas de entendernos y de relacionarnos. Este sistema de regulación del agua no toca para nada con el tema legal, no sirve. O sea, todo el sistema jurídico tradicional no es aplicable al tema del agua acá porque ellos les ha tocado construir sus propias formas de regulación para poder manejarlo. Ese saber social, ese saber cultural, tenemos que recuperarlo, tenemos que valorarlo. Y creo que esa es la fuente esencial hoy de la justicia en equidad. Y en esa conciliación en equidad estaríamos las partes del conflicto, es decir, los señores fontaneros, los presidentes de las juntas y parte de la comunidad. Y los conciliadores, que serían los encargados de mediar la discusión, también sería gente de nuestro vecindario capacitada en el tema. De hecho, el que lideró el proceso fue Luis Carlos, que tú lo entrevistaste, y él ha sido presidente de junta por muchos años. Entonces conoce muy bien el tema, conoce los compromisos de un presidente de junta y eso le permitió también a él moverse con un gran conocimiento del problema. Además ellos son conocedores del problema del agua de los 30 años que llevan acá viviendo. Luis Sánchez Puche, coordinador nacional de la Asociación de Conciliadores en Equidad. Pero además, si el conflicto que se presenta en la comunidad lo resuelve un conciliador tradicionalmente comunitario, las personas que llegan lo conocen de antemano. De pronto ese conciliador sabe que una de las partes es hijo del compadre tal. Y eso le permite a uno tener otra autoridad y otro tipo de interlocución en la solución del conflicto. En ciertas comunidades las soluciones pueden ser profundamente conservadoras o inclusive violatorias de derechos fundamentales. Entonces se esperaría que a partir de esa base, como desde lo justo comunitario, el conciliador y el juez de paz sea capaz de, a su vez, avanzar en el terreno de los derechos fundamentales. Pero ahí dice Está bien, don Chepe, ya estuvo bueno de explicaciones. Pues resulta que llegó el día de la conciliación. Al comienzo estábamos muy prevenidos, habían unos roces muy fuertes, no nos queríamos encontrar con los otros, ni mucho menos dirigir la palabra, pero todo fue cambiando poco a poco. No dice, mentiroso.
Entonces el primer reto era lograr que estuvieran 5 horas sentados juntos, hablándose, escuchándose. Ese es un trabajo bastante duro, porque tú sabes que es una comunidad que habla duro, grita duro, no se escuchan. Respeten los fontaneros, si no hay más agua, vaya a pillarle respeto. Entonces el conciliador todo el tiempo es, por favor. Entonces él establece unas reglas de juego y les dice, aquí todos van a hablar, pero cada uno va a respetar la palabra del otro. Dialoguemos como gente, hermano, ¿qué pasó? Que me arrian la familia, camine y charlamos. Y en este punto aparece con fuerza la coordinadora del Centro de Conciliación. Ya nos estábamos escuchando. Eso era ya mucho logro. ¿No ve que eso nos sirvió a la vez para entender a los demás y aceptar nuestras diferencias? Claro, los puso a hablar, hizo que los presidentes de junta escucharan a los fontaneros, que ellos explicaran lo duro que es ser fontanero. Nosotros, o en el caso mío, como fontanero, por ejemplo, en el día de hoy no he desayunado, he tomado solo tinto. Estoy trabajando desde las 4 de la mañana y todavía no sé dónde estará el desayuno. Tanto así que al final los mismos presidentes de junta decían, no, es que eso de ser fontanero es una cosa difícil, cuando al principio habían llegado acusándolos y diciendo que eran todo lo peor. Y también ellos entendieron que ellos tenían que apoyar al fontanero porque le estaba prestando un servicio importante. Entonces, el otro es un ser que yo respeto, el otro es un ser que es distinto a mí, y desde la diferencia yo puedo empezar a comprender cómo en medio de la diferencia podemos llegar a un punto en común. El hombre como sujeto social. Creo que tenemos que volver a recuperar esa mirada del hombre, y la justicia en equidad lo que propone en el fondo es eso, recuperar el sujeto social para la construcción de unos nuevos valores de equidad social. Uy, pero miren quién llegó, Rosita. Ella también estuvo en esa conciliación. ¿Se acuerda que duramos más de 5 horas discutiendo y buscando una solución que fuera justa y equitativa para todos? Porque realmente era injusto, donde muchas veces el comercio de Santo Domingo mantenía el agua constantemente toda hora, mientras que barrios que duraban 35, 40 días para obtener una gota de agua. Y no se nos puede quedar por fuera el conciliador, otro de los actores principales de esta historia. Entonces la forma correcta es que aquí se quite el agua, digamos, 3 horas para una parte y 3 horas para la otra, y así sucesivamente hasta que sea justo y equitativo y las partes llegan a un acuerdo. Justo será aquello que desde mi condición sociocultural, desde los recursos que poseo, desde las creencias que tengo sobre justicia, los pactemos nuestros acuerdos en virtud de lo equitativo, y eso es equidad. Lo equitativo lo construyen las dos partes. Lo equitativo no lo construye ni el juez, ni el conciliador, ni el mediador, ni el que actúa operando el mecanismo de facilitación. La equidad es algo que construyen las personas de tal manera que quedan, llamémoslo de alguna forma, tranquilos espiritual, económica y socialmente. Y finalmente llegamos a unos acuerdos que esperaban beneficiar a los 7 barrios. Que todo el mundo tuviera su botica de agua y que se acabaran las peleas entre todos nosotros. Se llegó al acuerdo de que se iba a trabajar 24 horas por 24, que cada fontanero trabajaba 24 horas, al otro se le entregaba igualmente, todos hacían el mismo proceso. Cada fontanero y cada presidente se comprometía a acompañar a los señores de noche, si lo hemos hecho. No todos, pero sí, yo más que todo por encargado de esto, yo voy a la 1 o 2 de la mañana, donde me den quejas, yo voy. De aquí en adelante se hizo un acuerdo de convivencia entre presidentes, fontaneros, que hubiera respeto, que no se llegaran a situaciones de conflicto y de violencia innecesarios. ¿Y usted qué dice, don Chepe? ¿Será que este es el final de la historia? ¿Que el conflicto paró ahí? ¿Que firmamos unos acuerdos y todos fuimos felices? De hecho, esta conciliación, y en eso yo sí soy clara, no ha resuelto el problema del agua. O sea, el problema del agua es un problema gravísimo en Casucá. Sigue dependiendo de que haya agua en el tanque, de que el tanque no se rompa, de que las motobombas no se dañen.
Pues la cosa siguió. Por muchas razones los fontaneros no podían cumplir con su turno y otra vez la falta prolongada de agua y de nuevo las protestas. Claro que esta vez la cosa fue diferente, porque en vez de dedicarnos a echarnos el agua sucia de unos a otros, lo que hicimos fue dialogar y buscar soluciones, lo que prueba que la conciliación mejoró la situación de convivencia. Ya llevamos más de un año, vuelvo y le digo, y esto ha mejorado. Se aprendió al diálogo, que si ya se necesitaba hacer si usted tenía un fontanero o uno de la junta tiene un rencor con otro, se llama, se dialoga y se escucha. Ahorita no es como antiguamente, que eso peleaban hasta entre las mismas comunidades por una gota de agua. Ahorita al menos pues todo el mundo es consciente de que le está llegando su gotica de agua. Porque la forma de la justicia en equidad es una justicia que restablece el tejido, restablece la convivencia, restablece la armonía, genera un perdón de verdad y permite que lo que se ha roto en la relación, en el afecto, en la convivencia, se recomponga. En esta historia, nuestros protagonistas, gente como usted o como yo, resuelven sus diferencias a través de la conciliación en equidad. Pero también podrían haber acudido a otras figuras como la justicia de paz, la mediación, la justicia comunitaria, indígena o afrocolombiana, además de otra serie de mecanismos de resolución alternativa de conflictos que se están utilizando en diferentes partes del país. Pues sí, don Chepe, lo de la convivencia fue muy importante. Ese es el resultado más notorio. Pero mire que también nos ha invitado a ser más democráticos como comunidad. Allí se está abriendo la posibilidad de pensar el tema de justicia como un tema central, para que sea desde lo micro que se construyan los acuerdos. Y como fundamentalmente la democracia es una cuestión de construcción de acuerdos, pues la justicia cobra un grado muy importante. Y la justicia agendada por los mismos involucrados en su comunidad. ¿Sabe que sí, doña Rosa? También encontramos formas diferentes a la violencia para resolver nuestras diferencias con el Estado. Y se dan cuenta que en la medida en que ellos también dialoguen y concerten cosas, pueden acercarse ante la autoridad local en otras condiciones, no de exigencia, ni contraposición, ni violencia, sino haciendo formulaciones pues, que son razonables. Y mire también que lo que pasó con la conciliación nos sirvió para discutir en grupo muchas cosas que nos afectaban como comunidad. Paola Jiménez, coordinadora académica de la Red Comunitaria de Justicia. Yo creo que estas experiencias, más allá de solucionar conflictos interpartes, su real potencialidad es convertirse en foros de discusión para la transformación de las comunidades. Y también nos ha ayudado a quitarnos ese cuentico de la cabeza, ese que dice que aquí todos somos violentos. ¿Quién dijo que porque somos de Casucá tenemos que ser lo peor? Nosotros tenemos cosas positivas, nosotros somos gente capaz que ha venido sacando adelante su trabajo durante 25 o 30 años, ¿sí? Entonces les cambian el discurso a las personas y generan un proceso como de autoestima, de recuperación del cariño por ellos mismos. ¿En qué termina esta historia? Pues esta historia aún no culmina. Nosotros seguimos trabajando por la construcción del acueducto y mientras eso pasa, continuamos inventando formas de distribuir el agua equitativamente y creando a diario maneras de estar juntos y convivir en armonía. Es que en esta historia nosotros seguiremos siendo personajes del conflicto y protagonistas de su solución. Este espacio fue producido por el Ministerio de Cultura gracias al apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en Colombia, AID, Colombia. Este programa fue realizado por Óscar Bermúdez. Investigación, Juana Ochoa y Óscar Bermúdez. Montaje sonoro, Estela Carreño. Narración, Nicolás Cancino. Locución, Norma Andrea Gómez.
Agradecimientos especiales a la Red de Justicia Comunitaria, a la Cámara de Comercio por permitirnos conocer su experiencia, a los conciliadores en equidad de Soacha y a toda la comunidad de Altos de Casucá por dejarnos entrar en su cotidianidad y compartir sus problemáticas y esperanzas.